empleo doméstico también se va a pagar un bono. 5 categorías de empleo doméstico que abarcan cuidadores, supervisores, tareas específicas, tareas generales y todas aquellas personas que realizan algún tipo de tarea de cuidado de niños, de cuidados de personas con discapacidad, de cuidado de personas mayores. El 6,5 alcanza a todas estas personas. Estamos hablando de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras, aunque no todos están registrados. Estamos hablando de 1.200.000 empleos, puestos de trabajo doméstico en todo el país, pero por el momento se ha conseguido registración del 45% de este número. El tema del bono va a ir acompañado exactamente en paralelo a esta distribución del 6,5% que va a ser una distribución trimestral. En el caso de los bonos, el valor del bono, que va entre 4.000 y 10.000 pesos, el valor lo determina la cantidad de horas que se desempeña este trabajo. Tenemos el empleo doméstico, más que nada lo que tiene que ver con tareas generales, que es la 5ª categoría y es donde están la mayoría de los auxiliares de casas particulares. Se divide como en 3 tramos, hasta 12 horas semanales, entre 12 y 16 horas semanales y más de 16 horas. Bueno, el bono que se va a pagar va a ser de 4.000 pesos, uno en julio, uno en agosto y uno en septiembre, para aquellas personas que trabajan hasta 12 horas. En el caso de aquellas personas que realicen entre 12 y 16 horas de trabajo, se va a pagar un bono de 6.000 pesos, se debe pagar un bono de 6.000 pesos en el mes de julio y 2 bonos de 7.000 pesos cada uno en agosto y el otro en septiembre. Y en el caso de aquel empleo doméstico que se desempeñe más de 16 horas semanales, cobrará un bono de 10.000 pesos en el mes de julio y de 9.500 en el mes de agosto y otros 9.500 en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que me preguntan? Me preguntan quién paga el bono. Si bien lo anunció el gobierno, los bonos debe pagarlo el empleador o la empleadora. Es decir, que esta información que nosotros estamos dando en estos primeros minutos de lo justo y necesario abarca aproximadamente 1.200.000 empleos domésticos, pero también una cantidad más o menos similar de empleadores o empleadoras. Además, me han preguntado en la semana en cuánto quedan los valores jornalizados o por hora, por lo menos a partir del mes de julio, que hay que pagarlo en el mes de agosto. ¿Y yo qué hice? De alguna manera, para darles los montos de referencia, tomé la 5ª categoría, que es donde está el empleo que tiene que ver con toda la limpieza, toda la tarea que se hace de manera general en un domicilio. Y en este caso tenemos, ahí lo estamos viendo, perfecto, salario mensual, depende si es con retiro y sin retiro, va entre 351.233 pesos a 390.567 pesos. Y en el caso de la hora, con retiro o sin retiro, 2.863 pesos y 3.089 pesos. Muchos de ustedes, cuando ven esta placa que estamos dando con información para reforzar la información que yo les estoy contando, deben decir, pero es bajo el salario o es bajo el valor hora. Esto funciona como valores de referencia. Es decir, esto es valor de referencia a partir del cual un empleador y una empleada, un empleado acuerdan un monto de ingresos por su trabajo remunerado, sea en modo jornal o sea en modo hora.
Te cuento entonces, importante, lo que tenés que saber, el 6,5%, julio, agosto y septiembre. Esto viene acompañado de un bono que va de 4.000 a 10.000 pesos, depende la cantidad de horas de trabajo semanales, pero recordá que el pago es diferido. Esto que yo te estoy contando, julio, agosto y septiembre, será después agosto, septiembre y octubre que vos lo veas reflejado en tu bolsillo. Ustedes me van a perdonar la tos. Estoy con un poquito de tos, así que voy a tomar agua y continúo. El otro tema importante sobre el que consultaron muchísimas consultas tiene que ver con la gratuidad en el subte, en el transporte subterráneo. Se conoció hace días la sanción de una ley dentro de la órbita de la ciudad de Buenos Aires que plantea y deja la posibilidad para que los jubilados y pensionados que residan en la ciudad de Buenos Aires viajen cualquier día de la semana y en cualquier horario de manera gratuita en el subte. A ver, ¿existía la gratuidad antes de esta ley? Sí, pero con restricciones, es decir, por ejemplo, en hora pico había que abonarlo y el jubilado que no quería pagar o no podía pagar el boleto de subte, el pase de subte, boleto de subte no, pase de subte, podía viajar en forma gratuita en horarios que no fueran horarios pico. Y además podía viajar en forma gratuita sábados, domingos y feriados. En este caso, con esta ley sancionada, la idea es que puedan viajar todos los días de la semana, sean festivos o sean fines de semana o sean días hábiles, pero reuniendo estas condiciones. Se los voy a explicar despacito porque me preguntaron sobre los requisitos. Ser mayor de 60 años, no importa si la condición es jubilado o no, mayor de 60 años. Ahora, si sos mayor de 60 años y cobrás una jubilación, una pensión, un retiro de las Fuerzas Armadas o de seguridad, tenés que saber que tu ingreso en el mes de agosto, no puede superar los 2 haberes mínimos y medio. Estamos hablando de 785.762 pesos. No se puede superar de ingreso este monto que acabamos de dar. Y además, muy importante, tenés que tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Esos son los 3 requisitos. Ahora, ¿quiénes no pueden acceder al pasaje de subte gratuito en cualquier momento? Aquellos que tengan domicilio fuera de la ciudad de Buenos Aires y aquellos cuyos ingresos superen los 785.762 pesos. Te tengo que contar, te tengo que dar un último dato que tiene que ver con esta información del subte y es que tenés que tramitar la tarjeta magnética, que es a modo de pase. La tarjeta magnética se puede obtener en forma digital a través de la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a través de EMOVA, que es la empresa que opera todo el tema del subte en la ciudad porteña. Si no podés o no querés hacerlo en forma digital, podés ir a apersonarte a la comuna que te corresponda o tramitar esta tarjeta en la red de subterráneos. Esta tarjeta, una vez que te la dan, que la obtenés reuniendo todos estos requisitos de los que yo te hablaba hace unos momentos, bueno, esta tarjeta se extiende por 5 años y se va renovando, se puede renovar cada 5 años en forma indefinida. Ahora, si vos haces el trámite, obtenés la tarjeta y después no la usás durante 24 meses, bueno, obviamente pierde vigencia y no podés viajar, ¿sí? Bueno, el otro tema es, otro tema importante que tenemos que contar porque ya se viene agosto, como hablábamos recién con Edu Bataglia. Nos despedimos hasta agosto y para agosto faltan días. Bueno, la cuestión es que el tiempo pasa volando. Tenemos que hablar de los pagos adicionales que se vienen en el mes de agosto. Los pagos adicionales, primero, jubilados
y pensionados del ámbito nacional, es decir, los que cobran a través de ANSES, de la Administración Nacional de la Seguridad Social, hasta tanto no se defina el tema de si va a haber veto o promulgación a la ley de aumento de jubilaciones, yo te tengo que dar la información concreta, la que está confirmada. Y es que el bono se va a seguir pagando en el mismo valor de 70.000 pesos y va a alcanzar en el mes de agosto al haber mínimo, a la PUAN y a la pensión universal para el adulto mayor y a las pensiones no contributivas. Pero antes de sacar esta placa del aire, quiero decir algo, que en agosto va a haber además una actualización que se tiene que dar por decreto, por el decreto 274 del año pasado, que es el que establece aumentos por IPC, aumentos por el número de inflación que vaya oficializando el INDEC. En este caso, en el mes de agosto, todos los jubilados y pensionados nacionales, también abarca haber mínimo, pensión universal para el adulto mayor y pensiones no contributivas, va a ser de una actualización del 1,62%. Así que en concreto, en esta placa tenemos el bono que permanece en 70.000 pesos para este grupo de jubilados y pensionados, pero además este grupo de jubilados y pensionados va a tener la actualización del 1,62%, que también va a alcanzar a todos aquellos que cobran haberes de más del mínimo y los que cobran la máxima. El otro grupo que va a cobrar sumas adicionales son las familias que tienen cobro, que tienen el pago de la asignación universal por hijo y también mujeres que cobran la asignación universal por embarazo para protección social. Acá que te digo que va a haber dos pagos extras y los dos pagos extras para las familias que cobran estas asignaciones son tarjeta alimentar y complemento leche. Muy bien esta placa porque mira, es un dato importante. Yo recién hablaba del 1,62% que van a tener de actualización jubilaciones y pensiones nacionales. Este 1,62% también alcanza a las asignaciones familiares. Estos son los valores en el mes de agosto, ustedes lo están viendo en pantalla, pero además el último grupo de esta placa, que es asignación universal por hijo y por embarazo, son los que van a tener en agosto el pago doble, el pago extra. Depende ese pago doble, si hay familias que van a cobrar los dos o van a cobrar uno solo, depende la edad que tenga ese niño o esa niña por el que se está cobrando la asignación universal por hijo. El tema es, tarjeta alimentar es uno de los pagos extras y complemento leche es otro. El tema es así. Si los chicos por los que se cobra la asignación universal por hijo tienen hasta 18 años, depende de la cantidad de hijos que tenga esa familia, es lo que se va a acreditar en la tarjeta alimentar. Un hijo, 52.250 pesos, dos hijos, 81.936 pesos, tres hijos o más, 108.062 pesos. Ahora, yo decía, todo este grupo para familias con hijos hasta 18 años por los que se cobra UH, pero si estos chicos o alguno de estos chicos tiene hasta 3 años, además de la tarjeta alimentar, se suma el complemento leche. El complemento leche en el mes de agosto va a estar en 48.907 pesos por cada hijo hasta 3 años. Complemento leche aumenta exactamente en la misma proporción que aumentan todas las prestaciones previsionales y sociales del sistema nacional. Aumenta el complemento leche en forma mensual, regida por el IPC que vaya oficializando el INDEC. En el caso de tarjeta alimentar es discrecional y hay que ir esperando lo que se decide o por lo menos lo que oficializa o informa el Ministerio de Capital Humano. El tema es, ¿qué pasa mientras tanto con la asignación por embarazo? La asignación por embarazo, una mujer que está cobrando asignación por embarazo para protección social, también puede cobrar tarjeta alimentar y complemento leche. Es su hijo, de alguna manera, no nacido por el que se cobra a partir del 3er mes de gestación
la tarjeta alimentar, porque si tiene un hijo en gestación se considera un hijo, si tiene un hijo en gestación pero además tiene otro hijo ya nacido hasta 18 años, es el valor de la segunda columna, y si tiene más hijos además del hijo en gestación es la tercera columna. Y en el caso de complemento leche se le suma apenas el niño nace. Lo último, y ya para ir cerrando el tema del editorial, me preguntaron muchísimos jubilados y pensionados acerca de lo que van a cobrar en el mes de agosto, pero más asociado no al IPC del mes de junio, que es el que termina dando en el mes de agosto el 1,62% de actualización. Está confirmado el 1,62% para todos los jubilados y pensionados nacionales de aumento. En el caso de cobrar al mínimo se va a sumar los 70.000 pesos, pero antes del 4 de agosto va a estar definido si la ley de aumento de jubilaciones sancionada en el Congreso se va a promulgar o va a tener veto. El texto de la ley fue enviado el lunes que pasó al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene exactamente 10 días hábiles para formalizar el destino, el futuro de esta ley. Esto será antes del 4 de agosto, coincidente con la vuelta de la actividad legislativa, y todo indica que la ley va a ser vetada en forma total. Si no se vetara, lo que se agregaría en el mes de agosto, y acá va la respuesta a lo que ustedes me estarían consultando, habría o tendrían una compensación del 7,2%, todos los saberes de jubilación y de pensión, reitero, del ámbito nacional, más un aumento de 40.000 pesos, es decir, un bono de 110.000 pesos, todos aquellos de haberes mínimos, y la vuelta de la moratoria previsional hasta el 2027. Yo cumplo en informar lo que ustedes me preguntan. Ahora, después de esto, ¿qué les tengo que decir? ¿Qué pienso yo que va a pasar? ¿O qué se informó desde el gobierno que va a pasar? Que va a haber veto. Y si hay veto, no va a haber ni compensación del 7,2%, ni actualización del bono a 110.000 pesos, ni la vuelta de la moratoria previsional hasta el 2027. 4 de agosto, ¿se puede cerrar el capítulo de la ley de aumentos de jubilaciones? No, yo les diría que no, que seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Porque si el Poder Ejecutivo veta antes del 4 de agosto, después hay un plazo de 60 días corridos, sí, bien digo, para que el Poder Legislativo entre en proceso de insistencia y consiga o trate de conseguir 2/3 de los votos en ambas cámaras, diputados y senadores, para poder promulgar la ley pese al veto. Pero acá también tengo que decir que ya el Poder Ejecutivo dijo que si se llega a esta instancia va a judicializar el tema de la ley de aumento de jubilaciones. Bueno, todo contestado, todo explicado, espero haber sido clara. Ahora que les recuerdo las vías de comunicación. Ustedes buscan todos los contenidos durante toda la semana y, por supuesto, nos pueden escribir, ¿sí? Porque vamos a tener consultorio, les cuento hoy, como todos los sábados. Mi Instagram, @clarasalguero.ok, me pueden encontrar también por TikTok y en mi canal de YouTube como Clara Salguero, ¿sí? Y el sorteo, por supuesto. Miren lo que vamos a sortear. ¿Cuál era la fecha del sorteo? El 9 de agosto. El 9 de agosto podés ser el ganador o la ganadora, esa es mi cámara, el ganador o la ganadora de esta tablet. 10 pulgadas, batería, larga duración, súper liviana. La tablet, ¿cómo te anotás? Entrás en mi Instagram, @clarasalguero.ok. Vas a mi perfil, te vas a encontrar con la historia del sorteo, me seguís, me das like, mencionás a 3 amigos, amigas o a 3 familiares y ya está. No tenés que dejar ningún
tipo de dato personal porque no lo necesitas y participás de manera gratuita en el sorteo. Por supuesto, te deseo mucha suerte. Y ojo, a cualquier edad. Estoy pensando, ¿cuándo es el Día del Niño? Ahora, justo coincide en el fin de semana, sí, en el fin de semana, así que en una de esas, ahí está. Si te lo ganas, quizá nieto o nieta, ahí me van a decir, no importa, agosto es el mes del niño, ¿sí? Entonces, yo como ya no tengo niños chiquitos, acá me está diciendo Marce, tercer domingo de agosto, lo que significa que nosotros nos adelantamos un fin de semana, un domingo. Bueno, les cuento. Los columnistas, ¿qué ha pasado con los columnistas? Se han tenido que ir, pero yo tengo una mesa de lujo, les cuento. Nos acompaña por primera vez, pero ya estuvimos hablando en la semana telefónicamente y todo lo que sabe, Gabriel Sánchez, quien es planificador financiero. Así es, un placer estar acá. Y estuvimos hablando, bueno, de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Cosas que... Vamos a adelantarle a la gente que sos un especialista en todo lo que tiene que ver con impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias aumenta a partir del mes de julio en 15,1%. También aumenta monotributo, que lo habíamos contado. Todo lo que tiene que ver con aportes autónomos. Pero además, Gabriel es especialista en todo lo que tiene que ver con seguros. Seguros de vida, pero más que nada seguros de retiro. Así que te vamos a preguntar muchísimo. Perfecto. Y nos acompaña nuevamente, gracias por venir, Verónica Grimaldi, colega de Adrián Trócoli, abogada, previsionalista, para hablar de la dispersión y el desorden que hay en el sistema previsional argentino. Así es, gracias. Gabriel, comencemos con el tema de impuesto a las ganancias. A partir de julio, ¿cuáles son los mínimos imponibles o cuáles son los topes a partir de los cuales ya un trabajador autónomo, un jubilado, un asalariado tiene que pagar ganancias? Bien, pensemos primero en el empleado bajo razón de dependencia, hablando de un piso de 2.600.000, redondeando números. Estamos hablando de un sueldo neto de aproximadamente unos 2.200.000 pesos. En el caso de las personas de los solteros, siempre ponemos como referencias, ¿no? Después vamos a pasar ahí, estamos pasando una plaquita como referencia. En el caso de los solteros con 2 hijos, el piso es de 3.054.000 pesos. Casado con 2 hijos, 3,5 millones aproximadamente. Pusimos ahí el comparativo en neto. ¿Por qué hablamos siempre del sueldo bruto? Porque bueno, el neto puede ser diferente. Si nosotros dos cobramos el sueldo bruto, tal vez yo tengo, no sé, algunos préstamos o algunas, no sé, la cuota alimentaria que me la descuentan del recibo de sueldo, entonces, por ende, mi neto va a ser diferente al tuyo a pesar de que el sueldo bruto sea el mismo. Siempre tengo una duda, y vos sabés que nunca lo pregunté esto, pese a que muchas veces tratamos el tema de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias ahora, el aumento va a ser semestral por la reforma fiscal del año pasado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué mínimo no imponible o qué ingreso se toma cuando la persona realiza una tarea mixta? Es decir, por ejemplo, un jubilado que además es monotributista o un asalariado que además puede ser monotributista o puede ser jubilado o puede ser trabajador autónomo. Interesante. Vos sabés que mucha gente nos pregunta por esto porque en realidad son regímenes diferentes. Si vos sos monotributista y a la vez sos empleado bajo relación de dependencia, no te afecta el ingreso como monotributista para el cálculo del impuesto a las ganancias. En el caso de que tengas 2 empleos, eso se llama pluriempleo y ahí sí se calcula el impuesto a las ganancias en base a los 2 ingresos. Te van a descontar por el mayor ingreso, por donde cobres más, ese va a ser tu agente de retención, el que te retenga, pero el cálculo va a ser en base a los 2 ingresos. Perfecto. Pese a la reforma fiscal que se realizó en el 2024, no varió el mínimo no imponible especial para los jubilados. Y acá, si querés participar, Verónica, ¿sigue siendo 8 haberes mínimos vigentes el piso? Exactamente, 8 haberes mínimos. Hoy estamos hablando de unos 2.400.000 pesos netos. Ahí sí lo llevamos un poco como una comparación. A partir de ese monto ya empiezan a pagar ganancias, ¿no? Porque muchas veces la gente te dice, bueno, pero ¿quién cobra eso? Esto no tiene una relación directa con la jubilación máxima, pero bueno, hay otros, ahí vamos a dejar a Verónica, ¿no? Hay otros regímenes que sí, claramente. Pregunto, Verónica, cuando un jubilado
acumula, espera y acumula dinero también en un juicio por reajuste de haberes y termina cobrando retroactivo, que se sale obviamente en general de los topes que daba recién Gabriel, ¿se retiene ganancias o no? Bueno, esto ya la Corte se ha expedido en el fallo que no debe hacer. García Blanco es un fallo que, bueno, generalmente se aplica en todas las cámaras. Puede haber alguna cámara que no lo aplique, pero esto ya fue resuelto por la Corte que no se debe retener ganancias. Perfecto, entonces sabemos que ya la Corte, que es el máximo tribunal, esto es información muy importante para aquellos que están en proceso y todavía no llegaron a la instancia de cobro, sepan que el alto tribunal ya definió que no son sumas que deben tener retención de impuesto a las ganancias. Tema, mira, yo me hice un listado, porque yo tengo buena memoria y me gusta mucho hablar de memoria, no me gusta andar leyendo, pero en realidad yo me anoté todo porque no quería dejar de preguntarte nada. Deducciones, que ahora vamos a explicar todo lo que se puede deducir de ganancias. Lo que vos cuentes de deducciones, ¿vale tanto para un asalariado como para un trabajador cuentapropista como para un jubilado? Hay topes, hay deducciones diferentes. Bien. Pero mira, ahora me diste pie con esto porque hace un ratito pasábamos la placa y estábamos hablando de cuánto pagarías si sos soltero, si estás casado, si tenés hijos. Y en realidad esto no es lineal, ¿no? Porque en la ley no hay un lugar que diga vos si estás casado con hijos vas a pagar X cantidad, ¿no? Porque en realidad va a depender de la carga que vos hagas en la página de Arca. Para, digamos, de alguna manera justificar de que vos tenés a tu cónyuge a cargo porque tal vez no tiene ingresos en blanco, porque tenés hijos menores de 18, entonces ahí entrás dentro de la placa que veíamos antes de casado con 2 hijos, por ejemplo. Aplica únicamente si vos entras en la página de Arca y haces la carga correspondiente. Ahora, me diste pie para que te pregunte otra cosa que muchas veces me lo cuestiono con el tema de impuesto a las ganancias. ¿Es fácil para una persona física controlar si está bien las retenciones que nos hacen o si está bien las deducciones que ponemos para que todo esté equilibrado, o siempre necesitamos de un planificador financiero o de un contador? Mira, la sugerencia siempre es que se asesoren con algún especialista, con algún especialista en el tema, o con algún contador que entienda del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, porque lo cierto es que vos podés, la carga en la página de Arca es muy sencilla. De hecho hay un montón de tutoriales, vos podés ingresar, podés hacer las cargas correspondientes. El tema es que para llegar a esa instancia en la que decís vos, puedo hacer un control, puedo hacer un cálculo, es bastante más complejo. Vero, ¿tienen a ustedes como abogados previsionalistas, les llegan muchas consultas del tema de ganancias en condición o en carácter de una persona jubilada? Sí, hay muchas personas que pagan ganancias porque si bien el monto ahora es alto y nosotros siempre hablamos del régimen general de ANSES, generalmente acá en tu programa, y es el tema que justamente veníamos a hablar, hay muchos otros regímenes en donde las personas cobran más dinero, que es mucho más de 2.400.000. Y a claro, estas personas, porque el tope está por debajo, el tope jubilatorio está por debajo de lo que es el mínimo no imponible de ganancia. Entonces se entiende que muy pocos jubilados claro, tienen que pagar. Pero volvemos al tema por ahí del día de hoy. Eso es respecto al régimen general de ANSES. Claro. Pero después, está lo que decía Gabriel, claro. Claro, por ejemplo, hay cajas provinciales, bueno, hay gente que ha hecho juicio y tiene liberado ese tope, y bueno, hay otros tipos de regímenes donde las personas cobran más de 2.400.000 y entonces ahí indefectiblemente tienen que hacer juicio para no pagar más el impuesto. Perfecto. En un ratito vamos a estar con consultorio, por supuesto vamos a estar respondiéndoles todas las consultas que nos han llegado a lo largo de la semana. Vamos a seguir hablando con Gabriel Sánchez de qué deducciones podemos hacer para aliviar el bolsillo y para pagar menos de ganancias, y con Verónica, además del consultorio, vamos a estar hablando de este tema de 130 regímenes previsionales distintos que lo único que provocan y profundizan es el desorden en la seguridad social. Ahora vamos a presentar un Zoom que tiene que ver con receta electrónica, porque ¿qué ocurrió esta semana? Se conoció la resolución 2214, a través de la cual se amplía el alcance
alcance de la receta electrónica, que no solo va a tener prescripción de medicamentos, sino todo tipo de prescripción. Pero por supuesto hay que hablar con quien sabe, y en este caso nos acompaña Claudia Martino, quien es secretaria general de la Confederación Farmacéutica Argentina. Claudia, buen día. Buen día, Clara. Gracias por el contacto. Un gusto, al contrario. Gracias, Claudia, por recibirnos. ¿Qué cambió a partir del lunes con la receta electrónica que ya estaba funcionando desde principios de año, desde enero? Bueno, cambios como cambios vienen siendo un poquito más, vienen siendo lentos. Vos tenés en cuenta que la salud está delegada a las provincias y muchas provincias eligen adherir o no adherir a las distintas resoluciones que manda el ministerio, ¿no? Sin embargo, todos los farmacéuticos estamos a favor de esto porque ayuda muchísimo para la dispensa. Sí. Todavía hay algunas cuestiones que todavía hay que seguir solucionando. Porque, a ver, te cuento un caso práctico. Sí. Alguien venía a una farmacia y venía con una receta papel y la farmacia no estaba adherida al convenio de esa prepaga o obra social, o vos te ibas de vacaciones a otra provincia y no atendían tu obra social, el farmacéutico con receta en mano podía dispensarla. Hoy lo que nos está faltando es poder, desde las distintas farmacias, poder ver todas las recetas que se prescriben. Claudia, yo te planteo otro caso, por ejemplo, Sí. otra situación que me parece importante, entonces, el alcance que va a tener la receta electrónica. Una persona que va a la farmacia y no llevó el celular y no llevó, por ejemplo, la receta, porque al no tener el celular no puede ver la receta para supuestamente mostrarla a la farmacia. Simplemente con el documento nacional de identidad, eso se busca en el sistema a través del registro y se encuentra. Mira, normalmente las plataformas están habilitadas que con el carnet de la obra social uno coloca el número, Bien. pero sí que mi farmacia está adherida a tu obra social o prepaga. Y en Bien. caso de que no aparezcas con el celular, yo no tengo la certeza, yo como farmacia no puedo dispensar ese medicamento. Yo no tengo la certeza de que esa receta sea tal así como vos me la estás mostrando, porque hoy en día las cuestiones tecnológicas nos superan. Nosotros tenemos que confiar en los sistemas validados que tenemos dentro de la farmacia. Por eso es tan importante que se siga trabajando, porque se está trabajando mucho en la prescripción, pero faltaría un poquito más de trabajo en que en las farmacias podamos ver todas las recetas, estemos adheridas o no a los convenios, a los distintos convenios nacionales y provinciales. Claudia, ¿qué es exactamente a partir de ahora o a partir de este lunes lo que se tiene que prescribir por receta electrónica, además de los medicamentos, que ya eso venía funcionando desde principio de año? Todo lo que sean estudios, productos médicos, o sea, una serie de cosas que facilita, digamos, el control de las obras sociales y prepagas, sí. Es decir, pero sí. hay que esperar que las plataformas se adecúen a esta nueva normativa, ¿no? Tienen un tiempo de adecuación todavía. Hubo muchas preguntas con respecto a esto. Nosotros siempre decimos que las redes sociales para nosotros son termómetros, que todo el material que preparamos durante toda la semana, los contenidos, tiene que ver con el objetivo de responder la mayor cantidad de consultas. Entonces, lo que hay que tener a través de receta electrónica a partir de ahora no es solo medicamentos, sino todo lo que puede ser análisis clínicos, estudios, prácticas, todo lo que tiene que ver con nuestro control de salud. Tal cual, así debería ser. Y una pregunta, se habla, inclusive la resolución que se conoció el día lunes, hablaba de 120 días de reacomodamiento, de adecuación. Esto se interpreta y se entiende como que para algunos casos especiales la receta papel todavía va a seguir conviviendo junto con la receta electrónica por 120 días. Así es como vos decís, pero en provincias donde realmente adhieran a esta resolución. En obras sociales provinciales y provincias que no adhieran a esta resolución
o que tarden más tiempo en adherir a esta resolución, los tiempos se corren. Perfecto, y además doy por sentado, doy por hecho que también se recibirá receta papel en lugares, en zonas de baja conectividad o de conectividad cero. Sí, prácticamente, mira, yo te cuento, yo soy de la provincia de Jujuy, tenemos una farmacia en plena Salina y sin embargo la conectividad es muy buena. Lo que está faltando en estos momentos son que las plataformas se adecúen y también lo que está faltando es que sean interoperables, o sea, que sean interoperables para la farmacia, para que todos podamos leer todas las recetas y podamos dispensar, así no sea con descuento, el medicamento que necesita el producto médico que necesita cada paciente. Claudia, lo último, te pregunto lo último, ¿qué va a pasar con el tema de lo que se llama receta archivada, que tiene que ver, por ejemplo, con la prescripción de antibióticos o recetas restringidas que son psicotrópicos o estupefacientes? A partir de ahora, sí o sí, receta electrónica o van a tener todavía un proceso de receta papel. Todavía tenemos un proceso de receta papel. Las plataformas no están adecuadas. Bien. Y como te digo, no todas las farmacias tienen acceso a la receta. Entonces, por un tiempo un poquito más largo que lo que uno supone, todavía van a convivir las dos recetas, porque no están, no todas las farmacias pueden leer esta receta. Se habla mucho de la prescripción y esta resolución ordenó todo lo que es la prescripción. Lo que está faltando es la dispensa, ordenar la dispensa para que también el trabajo que hacemos dentro de la farmacia también sea un poco, dejemos de imprimir, porque todo es electrónico y digital hasta que llega a la farmacia. Una vez que llega a la farmacia hay que imprimir, hay que colocar troqueles, todo ese trabajo también podría ser digital y bueno, yo creo que se seguirá trabajando en resoluciones venideras. Bueno, en todo este proceso que es nuevo, es más tecnológico, más moderno y me parece que sigue una trazabilidad porque un país tiene que tener control sobre todo lo que tiene que ver con estudios y con medicamentos de las personas. Evidentemente los médicos, farmacéuticos, prestadores de salud y pacientes es todo lo que conforman esto que tiene que funcionar bien y bien lo más rápido posible. Claudia Martino, gracias. Gracias por tu aporte. Un abrazo. Gracias por el contacto. Hasta luego. Bueno, les recuerdo, ya viene el consultorio, pero les recuerdo lo del sorteo, ¿eh? Recuerden que se pueden anotar, que tienen tiempo hasta el 9 de agosto. Ese día, en la misión de lo justo y necesario, 5 minutos antes de que termine el programa, vamos a hacer el sorteo en vivo. Vas a saber si sos el ganador o la ganadora, cómo te vas anotando y de manera gratuita y sin dejar datos. Clara es reiterativa con algunas cuestiones, pero yo cuido tu seguridad. ¿Sí? Entrás a mi Instagram, @clarasalguero.ok, perfil, ves la historia del sorteo, das like, me seguís por supuesto y podés mencionar a 3 amigos, amigas, familiares y ya estás inscripto o inscripta en el sorteo. Ya estás anotado para participar. Prometido, lo prometido es deuda. Consultorio. A ver. Nan Gómez, mi mamá es jubilada y pensionada. ¿Le corresponden 2 aguinaldos? Parece una consulta tan sobreentendida, una respuesta, pero sí es válido responderla. Sí, le corresponden los 2 aguinaldos. Por cada prestación tiene un aguinaldo. Que se paga 2 veces. En junio. Exacto. Y en diciembre de cada año. Sí, en realidad sería medio aguinaldo y medio aguinaldo conforman un aguinaldo entero, que es un mes más que se paga en el año. Que es la mejor remuneración de los 6 meses anteriores a pagar en el aguinaldo, el 50%. Así es, Clara. Me están preguntando algo, yo sé la respuesta, pero bueno, Verónica va a contestarla. Me dicen, ¿qué pasa si la jubilación y la pensión no son la mínima y son más de la mínima también? Porque el aguinaldo es un derecho. Sí, el aguinaldo lo perciben todos y va a depender justamente, es el 50% del mejor sueldo, del sueldo de cada persona. ¿El aguinaldo no está sujeto a retención de ganancias o sí con la reforma fiscal como quedó? Exactamente, entra para ganancias, cualquier ingreso que tengas dentro del recibo de sueldo está alcanzado por ganancias. Perfecto, vamos a la próxima consulta. Analía Gerlo, ¿me podrías informar si me puedo jubilar? Soy mujer, tengo 57 años, 33 de aportes como empleada de comercio. No tiene edad ahí, ¿eh?
No tiene edad, se puede jubilar a los 60 años. Todavía tiene que esperar, está pasada. Yo creo, Verónica, que estas consultas suelen llegar porque hay gente que cree que cuando está pasada en años de aportes, eso le compensa faltante de edad. No. Y no es así, al revés sí. Es al revés, sí, cuando se excede en edad, compensa servicios con ese exceso de edad. Ahí está. Y también están preguntando, porque me van diciendo las consultas que van llegando desde el control, ¿cómo puede compensar edad? Edad no se compensa, tiene que esperar. Edad tiene que llegar a la edad. Estaba la anticipada, pero tenía que tener un cese al 30 de junio al 2023. Si esta persona tuviera un cese, es mujer, si tuviera un cese al 2023, a junio del 2023, puede hacer la jubilación anticipada. Siguiente consulta, a ver, lash.tuc, bueno, cumplo 50 años en abril, quisiera empezar a pagar monotributo durante 10 años hasta los 60, tengo 3 hijos, ¿podría comprar los años que faltan? Sí, creo. Y en principio sí, en principio si esta persona, por lo que dice, no tiene ningún aporte hoy, tiene 10 años, más los 3 hijos son 13 años, por lo cual tendría que regularizar 17 años de aportes, que lo puede hacer. Sigue vigente la ley 24476, que ahí puede regularizar solo hasta el año 93. Y después, es una moratoria muy económica. Muy económica, por la edad que tiene, entran pocos años si es que entra alguno, y si no tiene la UCAP, que ya es más costosa. Que es comprar unidades de cancelación que equivale a un mes. ¿Hoy cuánto está la UCAP? Cada mes, comprar cada mes de aporte alrededor de 30.000 pesos. Está alrededor de 30.000 pesos. Es cara, es cara. Sí se puede hacer el plan y se puede ir pagando. Lo que no sabemos es que si el día de mañana esa no está, no va a poder seguir pagando. Pero tiene que saber que si le faltan 17 años, vos le habías sacado la cuenta, cuando llegue a los 60 años tiene que tener todo cancelado. Tiene que tener todo cancelado. Porque no puede seguir pagando después de la jubilación. Tiene que tener todo cancelado. Bueno, a ver, la última por ahora, una más por ahora. Adriana Más, cumplo 60 años en unos meses y tengo 29 años y medio de aportes en relación de dependencia. Actualmente no realizo aportes. Me faltan 6 meses para completar los 30. ¿Podría jubilarme a los 61 años? Sí, ahí tiene 2 opciones. Bueno, no dice nada acerca de si tiene hijos, porque, por ejemplo, si llegase a tener hijos, obviamente, un hijo que tenga, ya está. Bien. Ahora, si no tiene hijos, cada mes que excede, o sea, con 2 meses que excede de la edad, se computa un mes de servicios. Entonces ahí tiene que ir calculando. También lo que hacen algunos es empiezan a pagar algún aporte del monotributo y llegan antes. En vez de esperar un año, esperan menos. Perfecto. Bueno, ¿qué te contará? Volvemos. Habíamos prometido el tema de las deducciones. ¿Qué podés deducir de ganancias para pagar menos? ¿Sabías que Superviel es el primer banco con una tienda exclusiva en Mercado Libre? En tiendas Superviel de Mercado Libre, los clientes cuentan con miles de productos con descuentos, envío gratis y además podés sumar las cuotas sin interés que tienen en todo el sitio. 3 cuotas todos los días y los jueves hasta 12 cuotas sin interés. Si todavía no tenés cuenta en el Superviel, abrila en superviel.com.ar. ¿Qué más tenemos que contarte? A ver, joyas, sí, si querés vender oro, lo alhajas Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales. ¿Dónde los encontrás? En Avenida Alvear 1882, Ciudad de Buenos Aires, y también en su Instagram, @Richie Joyeros, Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Y te vamos a hablar de Casa Cuba, ahora en @Casa Cuba, Resto Grill. También podés disfrutar del sabor de sus pastas caseras y en tu casa. Sorrentinos, ravioles, espaguetis con las mejores salsas. Hacé tu pedido al 11 31 13 97 57 y pasá a buscarlo por el barrio de Belgrano, donde en Cuba 1877. Y habíamos hablado del tema de los 130 regímenes previsionales. ¿Cómo hacemos con este desorden? A mí, a partir de este título, se me generan muchísimas preguntas para Verónica. Yo digo, ¿qué hace una persona que tiene aportes municipales, provinciales,
nacionales. Cuando llega el momento, ¿cómo junto todo eso? ¿Quién me va a jubilar? ¿Quién determina el monto? ¿Quién me dice cuál es mi edad de jubilación y cuál es mi cantidad de años de aportes? Si tuve aportes en muchos regímenes. Bueno, y ahí se vuelven locos ustedes. No, es complejo. Cuando sucede esta situación, lo mejor es asesorarse con un especialista, porque ahí sí va a depender. Nosotros en Argentina, como estamos en un país federal, nuestra Constitución prevé que las provincias pueden crear sus propios sistemas de seguridad social. Sabemos que hay 13 provincias que no han transferido su caja a la Nación y que subsisten al día de hoy. Y cada una tiene sus requisitos distintos a la Nación. Luego hay cajas profesionales, tema que tratan siempre acá en el programa. Después hay entes especiales, por ejemplo el IAF, ¿no? Claro. El Instituto de Ayuda Financiera. Hay cajas complementarias y hay regímenes municipales. Con todo Pero vos te tenés que tomar ¿cuánto tiempo para ordenar todo eso? No lo podés dejar a último momento. Vos participá también, porque no sé qué está pensando Gabriel, Mirá. Pero necesitas tiempo para armar todo eso. Sí, se necesita. Independientemente del tiempo, se necesita saber qué es lo conveniente en el caso de cada persona para ver cómo conviene jubilarse en ese caso. Mucho de estrategia también. Mucho de estrategia y bueno, y esto también da cuenta de lo que se habla también siempre acá en el programa, de la necesidad de una reforma estructural. Esto viene también a colación que se está hablando mucho en estos días del tema de la coparticipación. Claro. Y por qué las cajas fueron transferidas, fueron por los pactos fiscales. Recordemos que al ser un país federal los impuestos son provinciales, los impuestos fueron cedidos a la nación para que se repartan entre las provincias y entonces a raíz de todo esto algunas cajas, como son generalmente deficitarias, las cajas provinciales decidieron transferir esos jubilados, claro, esas cajas a la Nación, y hoy tenemos este lío, por llamarlo de alguna manera. Entonces la persona lo que tiene que ver es que los requisitos son distintos. Claro, no son las mismas edades en todos los regímenes. Ni y hay que ver cantidad. Si hay convenio de reciprocidad o no. Claro. Por ejemplo, policía. Los servicios castrenses, docentes. Hablamos con Clara de eso, de los docentes. Con el tema de docentes, es cierto. Pero lo que pasa es que el tema de los docentes generalmente son de cajas provinciales, porque los docentes son empleados provinciales, generalmente es así, pero pasa con la policía. Por ejemplo, policía de la provincia de Buenos Aires no tiene convenio de reciprocidad, entonces ahí esos servicios, aunque parezca ridículo, se los tiene que reconocer ANSES para que después lo pueda llevar a otra caja si es que tiene en otra caja. Entonces, el tema es bastante complejo, tenemos muchos regímenes, estos habría que ordenarlo de alguna manera, mediante algún tema de reforma estructural, y si no, asesorarse para ver si tienen derecho. También hay otros, por ejemplo, caja del PAPRO. Una información que tengo que repetir porque siguen preguntando, y además otra información que se conoció en esta semana que tiene que ver con las pensiones que se podrán realizar de manera digital sin necesidad de pedir un turno, se pueden hacer online. No va a haber necesidad de pedir un turno ni tampoco ir en forma presencial, pero tenés que reunir ciertos requisitos. Mientras tanto, siguen preguntando por el tema del subte gratuito. ¿Qué te contamos? Te contamos que la ley ya está aprobada, se espera la promulgación, hay todavía un plazo de 90 días para esta promulgación. ¿Qué es lo que dice la ley? Que si tenés más de 60 años o sos jubilado, pensionado, retirado de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, y tus ingresos no superan los 785.762 pesos, te lo contesto antes que preguntes, esto es el equivalente a 2 haberes y medio mínimos en el mes de agosto, podés viajar de manera gratuita cualquier día de la semana, cualquier horario, sea fin de semana, sea día hábil, sea hora pico, podés viajar. Algo importante, tenés que tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Otro dato importante, vas a tener que contar con una tarjeta magnética que la podés tramitar en forma digital a través de la página de MOVA,
que es la empresa que opera todo el tema subtes en la ciudad de Buenos Aires, o hacerlo por la página del gobierno porteño. Además, esto sí creo que lo dije en los primeros minutos del programa, podés hacerlo en forma presencial, yendo a la comuna que te corresponde o a través de las redes de subterráneos. Y el tema de pensiones, se podrán tramitar en forma digital las pensiones derivadas. En la Argentina tenemos dos tipos de pensión directa y pensión derivada. La pensión directa corresponde, se da en un contexto cuando el trabajador fallece estando en actividad. En el caso de la pensión derivada es cuando la persona fallecida era jubilada. ¿Quiénes tienen derecho a poder iniciarla de manera online? Cónyuges, convivientes previsionales, hijos hasta 18 años, por supuesto con un tutor por medio. Y en el caso de hijos mayores de 18 años, si tienen discapacidad, que en muchos casos se necesita curatela. El tema es importante contarlo, que lo pueden hacer a través de la página de ANSES, siempre en una ventana de 4 meses, desde el fallecimiento hasta el momento que se sientan en la computadora a hacerlo online. También lo pueden hacer a través de la app. Me quedan nada más que 3 minutos. Sí. 3 minutos. Quería hacer tema de deducciones, muy cortito. No, quería acotar algo de lo que dijiste de la prestación web. El comunicado de Capital Humano dice que quien está percibiendo un beneficio no puede solicitar la vía web. Perfecto. 1 minuto y medio para deducciones. Vamos. Te dejo a vos. Perfecto. Vamos a ver rápidamente las deducciones más comunes, esto que hablábamos hace un ratito, las cargas de familia, si estás casado o casada, si tu pareja no tiene ingresos en blanco, la podés cargar, hijos menores de 18 años. En el caso de los hijos incapacitados para el trabajo, no tiene límite de edad. Hablábamos hace un ratito de los seguros de vida, seguros de ahorro, de retiros, tiene un tope muy importante, son 573.000 pesos por año por cada tipo de seguros. Personal de casas particulares, con los cambios que contabas vos hace un ratito, Clara, tiene un impacto impositivo también tan alto como si cargaras 2 hijos, para que tengas como referencia. Bien. Y muchas veces la gente no registra, bueno, acá da para largo, ¿no? Pero la verdad es que muchas veces las personas no registran a la persona que trabaja en la casa por puro desconocimiento. Para aquellas personas alcanzadas por ganancias, como decíamos recién, es uno de los ítems que tiene un impacto alto. Indumentaria de trabajo, para aquellos que la empresa no le provea la ropa de trabajo, no tiene tope de deducción. Y después, en el caso de los alquileres, que mucha gente nos consulta, lo cierto es que para que vos puedas cargar el alquiler tenés que tener sí o sí el contrato y tenés que tener factura o el recibo oficial, que muchas veces, y en la mayoría de los casos pasa, que la gente no tiene una factura, ¿no? Es de palabra. Bueno, perfecto. Yo quiero, para ir cerrando, contarles algo, que hoy es el Día de los Abuelos. Cada vez que nosotros recordamos un día tan importante como este, también le queremos explicar a la gente por qué es el Día de los Abuelos. Tiene que ver con la Iglesia Católica, tiene que ver con el catolicismo, porque hoy se conmemora el Día de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen María. Significa que Joaquín y Ana fueron los abuelos de Jesús. Entonces, hoy el día tiene que ver con los patronos, Joaquín y Ana, que son los patronos de los abuelos, lo que representa el amor, la experiencia, el acompañamiento, los abuelos que son el pilar de muchas familias. Coincidentemente, también se conmemora por la misma razón y en el mismo día, el Día de los Abuelos en España, y además de eso, cada país también tiene el Día de la Abuela y el Día del Abuelo, pero eso se los cuento otro sábado. Gracias, Gabriel Sánchez, por habernos acompañado. Gracias, Verónica Grimaldi, y muy especialmente gracias a ustedes. Nos reencontramos el sábado próximo. Tengan lindo fin de semana. Chau.